Muy buenos días, hermanos y hermanas, queridos amigos de la iglesia, familiares de nuestros hermanos que se han conectado en esta nueva mañana, nuevo domingo, para estar ocupados, para pasar algunos momentos al calor de la palabra del Señor. Eh, Antes de entrar en la lectura de la palabra, voy a dar saludos a todos los padres, algo más terrenal. Me sumo a los saludos de nuestro hermano don Rubén, a todos los padres que están conectados, los que somos padres. A lo mejor ya hemos recibido algún saludo de nuestros hijos. Algunos de nosotros no tenemos nuestros padres físicos, pero también saludamos a aquellos que de alguna manera han marcado nuestra vida. Esos son de alguna manera nuestros padres también. Y por qué no hablar de nuestros padres espirituales que velan por nosotros cada día. Así que un saludo cariñoso para todos ustedes y que este día sea un día bien regaloneado. Así que vamos a continuar en esta mañana ocupados nuevamente en la lectura que hemos que consideramos el domingo pasado, y vamos otra vez a Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Estamos viendo algo, un evento importante ocurrido en la vida de aquel que fue llamado también Padre Abraham. Para el pueblo de Israel, Abraham fue y es considerado, y cuando ellos se referían a Abraham, hablaban de nuestro Padre Abraham. Así que vamos a Génesis, el capítulo 22, para continuar en este día, en esta mañana, una nueva mañana, un nuevo domingo. Anhelamos estar juntos, y sin duda que mientras esperamos estar juntos, estar ocupados en la lectura, la enseñanza de la palabra de Dios hace bien. De la misma forma, mientras esperamos al Señor, el retorno de nuestro Señor por su iglesia, estar cerca de la palabra de Dios, que ella sea la que nos anime, nos aliente, nos motive, nos proyecte hacia adelante, es también muy, muy, muy bueno. Cuando el Señor dijo a los suyos, hablando de las cosas finales, dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que, hermanos, nuestra redención está más cerca que ayer. El tiempo del retorno de nuestro Señor está más cerca que la semana pasada. Estemos conscientes o no estemos conscientes de eso, el Señor viene pronto, y pensar en esto, pensar en su venida, nos ayudará mucho. Nos purificará, como dijo la palabra, nos purificará a nosotros mismos, así como el Señor es puro. Así que estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, y ocupados en la lectura es parte de lo que el Señor quiere en la cual quiere que estemos. Así que vamos a leer Génesis, el capítulo 22, para extraer algunas otras enseñanzas también que vemos en este capítulo, y que el Señor bendiga la lectura, ya la sola lectura de su palabra, que sea de mucha, hermano, mucha bendición en nuestros corazones, en sus corazones, en los corazones de nuestros amigos. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hasta aquí, en el versículo 19, hasta aquí en la lectura, en esta primera lectura de la palabra del Señor. Ya iniciamos el domingo pasado la lectura de esta, o consideramos el domingo pasado la lectura de esta porción. Esta porción nos ha llevado a Abraham y nos ha llevado a un evento importante, quizás trascendental en la vida de Abraham. Recordemos que Abraham fue llamado por Dios aproximadamente 50, quizás un poco más, 55 años antes de este evento en el capítulo 22. Abraham fue llamado por Dios para, para dejar su parentela, dejar su familia, dejar su tierra y viajar a una tierra que Dios les había prometido a él, que le daría. A una nueva vida, a una nueva etapa en su vida, y esta es una nueva etapa, una vida, es una vida con Dios. Y hay un llamamiento allí en el capítulo 12, en el capítulo 12, en el versículo 1. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y Abraham da respuesta a este llamado de Dios. Abraham da respuesta primero presta oídos a la voz de Dios y las palabras de Dios resuenan y afectan su vida a tal punto de que él deja su vida atrás y parte hacia una nueva vida, una vida que estaría centrada en Dios, a una etapa en que Abraham entraría a conocer, realmente a conocer a Dios. Así que Abraham tenía 75 años por entonces. Luego Dios le dice a Abraham, allí en el capítulo 17, cuando ya Abraham tenía 99 años, le vuelve a aparecer y le dice, y se revela nuevamente Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y vemos esta revelación de Dios en la vida de Abraham de manera continua. Y Abraham, día tras día y año tras año, ha comenzado a conocer a ese Dios que le había aparecido, le había llamado y le había sacado de esa tierra para hacer de él y de su descendencia, principalmente a partir de él y de su descendencia, una gran nación y él sería de bendición. Y vemos a lo largo de estos capítulos cómo la vida de Abraham se caracteriza por una vida, principalmente una vida cerca de Dios, principalmente una vida cerca de Dios. Una vida de una escucha y continua cercanía con su Dios, hasta entender que Dios era todopoderoso, hasta entender que Dios era el juez justo de toda la tierra y que obraba con justicia. Ya han pasado los años, pero Dios prueba, aquí en el capítulo 22, Dios prueba a Abraham. Y lo que recalcamos el domingo pasado es que Dios prueba los corazones de los suyos. Jamás, hermanos, que nuestro corazón se sienta suficiente. Jamás que nuestro corazón se sienta como que ya ha experimentado su vida cristiana en plenitud. Podemos tener muchos años en el Señor. Abraham tendría, por así decirlo, más de 50 años, 55 años de caminar y conocer a su Dios. Pero Dios le vuelve a hablar y Dios vuelve a probar el corazón y la vida de Abraham. Y no tan solo una simple prueba. Yo creo que aquí Abraham fue probado y exigido al máximo en su vida cristiana. Aprendíamos que Dios probó el corazón de Abraham, lo vemos en este capítulo. Dios prueba la fe de Abraham, Dios prueba la obediencia de Abraham, Dios prueba el temor de Abraham. Dios prueba en realidad la integridad de Abraham. Y hermanos, que nunca nosotros nos sintamos suficientes. Siempre vamos aprendiendo y el Señor quiere que nosotros siempre haya humildad. Humildad delante de su presencia para reconocer su voz. Humildad en su presencia para reconocer que tenemos aún mucho que aprender. Cada día aprendamos, cada día vamos aprendiendo. Que jamás esté en nosotros el pensamiento de que ya no hay nada más que aprender y que lo sabemos todo, porque no es así. Yo recuerdo una oración de un hermano hace un par de reuniones atrás. Él decía, Señor, y es un hermano de ya muchos años en el Señor, y decía, Señor, danos sabiduría, danos la capacidad para entender tu palabra. Danos esa capacidad porque somos en nuestra mente frágil.
somos pequeños delante de ti, necesitamos conocer la grandeza de tu ser. Y aquí, hermanos, Abraham sigue conociendo a su Dios. Y Dios se sigue revelando a este hombre. Y a partir de esta gran prueba que ocurre en su vida, él deja testimonio, tanto en las Escrituras, en la época del Señor, el Señor recurre, y también en los libros de las enseñanzas, de las doctrinas bíblicas para la iglesia. Allí se nos recuerda a aquel gran hombre de fe, Abraham, y se nos recuerda particularmente este evento. Y dice el escritor, allí dice que por esta acción, por esta manifestación visible y real de la fe de Abraham, la fe puesta a prueba, dice el escritor que él fue llamado amigo de Dios. Y terminamos el domingo pasado indicando de que en realidad Dios prueba nuestros corazones. Dios probó a Abraham. Dios probó a Israel. Dios probó a Israel allí en Deuteronomio, el capítulo 8. Dios dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años. Mire, Israel tenía que acordarse por dónde Dios le había llevado estos 40 años. Abraham tenía que recordar dónde Dios le había llevado por estos 55 años y a dónde le quería seguir llevando. Y así, hermanos, Dios nos da esa capacidad de recordar y entender todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, para que nosotros volvamos a Él, para que el temor de Dios siempre esté delante de nuestras vidas. Y también para que tengamos la fortaleza de soportar la prueba, no en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Seremos probados y somos probados continuamente, como dijo el Señor a Israel, te ha traído para afligirte, a veces la prueba involucra aflicción, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y aquí es clave. Dios prueba nuestros corazones para saber lo que hay allí. Si realmente eso es un corazón que es un corazón donde Dios está, donde es un corazón donde la preeminencia la tiene aquel Dios eterno que nos ha rescatado, nos ha salvado de nuestra manera vana de vivir, para saber si hemos guardado o no, como le dijo a Israel, o no, sus preceptos, sus mandamientos. Y aquí también, nosotros, Pedro habla también de que el creyente es probado y que nosotros debemos en esta prueba y a veces ser afligidos por un poco de tiempo y ser afligidos en diversas pruebas, porque dice sometida a prueba, y es el fin de la prueba, hermanos y queridos amigos. El fin de la prueba es vuestra fe, sometida a prueba, vuestra fe, dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra prueba, hermano, tiene un fin, un propósito. Y el propósito es la glorificación. El fin es la gloria de Dios, hermano, manifestada en nuestras vidas. La iglesia es probada y también en forma individual los creyentes somos probados por la iglesia y los creyentes probados por persecución, por hambre, por necesidades, por tristeza, por pérdidas. Somos probados, como dice Pedro, en diversas pruebas, Y Abraham fue probada al extremo. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Así que yo dije que íbamos a
estoy como, creo que mi introducción o mi recuerdo ha sido ya bastante extensa, y vamos al segundo punto. El primer punto que quería destacar en esta porción es que Dios prueba nuestros corazones. Dios probó el corazón de Abraham y Abraham salió airoso de esta prueba. No por no por la confianza en sí mismo, no por tantos años que él había o llevaba conociendo a Dios, sino porque él puso su confianza, su fe, la puso completamente en el Dios que presentó la prueba y fue liberado de esta prueba poderosa y milagrosamente. Muy bien, vamos al segundo punto que quería y que quiero compartir y que tiene que ver con la provisión. La provisión. Y respecto de esto hay 4 pequeños puntos que me gustaría dejar con ustedes. Uno tiene que ver con el holocausto. La palabra que más se repite en esta porción es la palabra holocausto. Aparece también la palabra ofrenda. Ese es como el primer punto. El segundo punto que quiero dejar con ustedes es la obediencia de Abraham. Hablar algo de la obediencia. El tercer punto tiene que ver con la provisión de Dios y cómo la provisión de Dios en este capítulo también representa algo para nosotros. Hay una representación y quiero que hablemos también, mencionar algo de esto. Y finalmente, quiero hablar algo de la bendición de Dios que emana de esta porción. Así que 4 pequeños puntos en esta sección de la provisión de Dios a su siervo a Abraham. Aquí encontramos entonces, como dije, en esta porción, una palabra que se repite en el versículo 2, que es la palabra holocausto. Versículo 2, versículo 3, versículo 6, versículo 7, versículo 8 y versículo 13. Quizás para nosotros puede ser extraña esta palabra. Puede ser una palabra que no la usamos porque, o sea, no la entendemos quizás muchas veces porque no la usamos, no está en nuestra vida cristiana práctica. Pero fíjense que esta palabra holocausto aparece en las escrituras más de alrededor de 270 menciones. 270 menciones, más o menos, esta palabra holocausto. Esta palabra holocausto también está ligada a la palabra ofrenda. Aparece aquí también la palabra ofrenda. Y esta palabra ofrenda, fíjense que aparece más de 400 veces en las Escrituras. Y también hay otra palabra muy cercana que es la palabra sacrificio. Y esta palabra aparece casi 250 veces en las Escrituras. Es decir, tenemos una palabra y sus derivados cercanos de un evento, de un acto, y que aparece en las Escrituras alrededor de 1000 veces mencionada. Y por lo tanto, es una palabra que si aparece muy recurrente o un acto muy recurrente, hay quizás grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros y para usted y para todos en esta mañana a partir de las Escrituras. La palabra holocausto. Fíjense que en el versículo 2 es Dios quien habla y le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría
y ofrécelo allí en holocausto. Es Dios quien usa esta expresión holocausto para hablar a Abraham. En el versículo 7, esta palabra holocausto está en la boca de Isaac. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Holocausto en la voz de Dios, holocausto en la voz de Isaac. Y en el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Miren qué interesante en esta porción. Un mensaje de Dios a Abraham y un mensaje de Abraham a su hijo. Dios hablando a Abraham de algo que su hijo ya había escuchado seguramente y que ya había entendido. Y esto nos lleva a algo importante que encontramos en las Escrituras. Bueno, primero es Dios que está contextualizando esto para llevarnos a un monte. Entonces no olvidemos que son las enseñanzas que encontramos a partir de la revelación de Dios en las Escrituras en un monte. Bueno, las instrucciones de Dios que fueron dadas a Abraham y que fueron transmitidas a su hijo, en este caso, Isaac. Y esto me lleva a algo también que es muy práctico y que Dios está ocupado de cómo sus instrucciones, cómo sus enseñanzas no tan solo llegan a nosotros, a la primera generación, sino también Dios quiere que sean estas instrucciones transmitidas a nuestros hijos y así los hijos a sus hijos. Y por lo tanto la instrucción de Dios va pasando de generación en generación. No tan solo la instrucción, sino la bendición también que va de generación en generación. ¿Se acuerdan los primeros padres, Adán y Eva? Ellos desobedecieron a Dios. Ellos olvidaron la instrucción de Dios. Ellos desobedecieron a Dios, se halló pecado en ellos. Dios les advierte y les dice, el día que ustedes coman de este árbol y del fruto de este árbol, ciertamente morirían. Y ellos desobedecieron a Dios y la muerte espiritual vino a ellos. Entendieron que estaban desnudos y cuando Dios les llama se esconden. La muerte espiritual vino por causa de la desobediencia. Dios les llama y les dice, ¿dónde estás tú? Le llama a Adán. Y él dijo, me escondí, nos escondimos, porque tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿y quién te ha enseñado de que estabas desnudo? La conciencia del bien y del mal realmente apareció en Adán. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios les viste con túnicas de pieles. Es decir, hubo un sacrificio para poder vestir a los primeros padres, Adán y Eva. Luego ellos son expulsados del huerto. Aparecen sus hijos. Y allí en el capítulo 4, fíjense, vemos a sus hijos viniendo a la presencia de Dios a través de una ofrenda, a través de un sacrificio. Sus hijos seguramente vieron en Adán, sus hijos vieron en sus padres cuántas veces ellos ofrendaron, vinieron y se acercaron a Dios para recibir la bendición o para estar en comunión con su Dios. Y ellos vinieron. Y esa misma idea la tenemos aquí, en esta porción.
Abraham enseñaría en todo este tiempo de revelación de Dios, enseñaría a su hijo Isaac. El versículo 7 indudablemente que nos dice que sí, porque no tenemos en el discurso que Abraham haya seguramente, obviamente en el viaje conversarían, pero vemos aquí hablando, quizás por primera vez en este viaje, Isaac habla a Abraham, su padre, y le dice: Padre mío, heme aquí mi hijo, le dijo a Abraham, y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él había entendido que el holocausto requería un carnero, que el holocausto requería fuego, el holocausto requería leña, el holocausto requería un altar y un cordero para el sacrificio. Él había entendido, y seguramente muchas veces Isaac vio a su padre haciendo esta ofrenda delante, delante de su, delante de su Dios. Cómo la instrucción va, o la experiencia de vida de un padre va transmitiéndose hacia su hijo. Deuteronomio capítulo 6 nos habla un poco de esto. Deuteronomio el capítulo 6, allí aparece el gran mandamiento. Voy a leer la porción, porque es una porción muy interesante. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Han pasado los años, muchos años después. Así como entre Adán y Abraham pasaron muchas generaciones. Entre Abraham y el pueblo de Israel, en esta porción, quizás también muchas generaciones. Pero el principio no ha cambiado. Para que temas, dice el versículo 2, para que temas a tu Dios, a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Estoy leyendo el versículo 3, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está la instrucción: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremenda instrucción, vigente. Fue vigente en Adán, fue vigente en Abraham, fue vigente en Israel, y también, hermanos, es vigente en nuestras familias, en nuestras casas. Es vigente también en la iglesia, nuestros padres espirituales, enseñando a sus hijos las instrucciones de Dios. Y nosotros, hijos, quizás la actitud de Isaac. Isaac en quietud, contemplando todo lo que estaba ocurriendo, guardó silencio porque sabía de boca de su padre que lo que él estaba haciendo era seguramente instrucción de Dios, la enseñanza. Y Isaac aprendió de esta enseñanza. Fíjense en Levítico, que habla, Levítico el capítulo 1, que habla de la instrucción del holocausto. Allí está el sacerdote y la instrucción de Dios. Y dice en el versículo 9, que se repite en 3 partes de este capítulo: y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es.
ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así que esta palabra holocausto significa un sacrificio, primero un sacrificio a Dios, segundo, un animal iba a ser puesto en el altar y ese animal iba a ser completamente consumido a Dios. Una ofrenda a Dios. Y fíjense que obviamente un animal puesto en un altar donde está el fuego y la leña y consume ese cuerpo, el humo sube, el humo sube, el humo se eleva. Seguramente el humo negro por causa de este cuerpo de animal que se está quemando. Y esto nos lleva a pensar quizás en nuestros pecados que suben de manera negra delante de Dios, nuestros pecados. Pero un sacrificio, y ahí está la enseñanza, un sacrificio. No ese humo negro, sino el sacrificio, la ordenanza, la obediencia. Eso sube, dice, en olor grato a Jehová. Así que bueno, aquí tenemos esa primera enseñanza respecto de esta palabra holocausto en este capítulo. Isaac estaba aprendiendo también lo que era el holocausto a Dios. Volvamos a... En el versículo 1 tenemos el llamado, volviendo al capítulo 22. En el versículo 2 tenemos la instrucción. En el versículo 3 tenemos la preparación y la ida. Abraham no sabía a dónde iba, pero salió confiando en su Dios. Quizás salió con mucha angustia en su corazón por lo que significaba la instrucción de Dios. Toma a tu hijo, tu único, dice en el versículo 2, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra que yo te voy a indicar y ofrécelo allí en sacrificio. Abraham sabía lo que significaba eso, pero él sale, obedece a Dios, pero sabe, y allí es puesta a prueba su fe, porque sabía muchos años antes que Dios le había prometido una gran nación, una descendencia, y su hijo estaba siendo allí ordenado para ser sacrificado. ¿Y dónde estaba la bendición de Dios, la promesa de Dios de una nación grande? ¿Estaría en Isaac? ¿Estaría en otro? Abraham sabía que la bendición venía por la descendencia de Isaac. Y como está la revelación en las Escrituras, allí en Hebreos, que él sale confiando que Dios es poderoso, aún para levantar a Isaac de entre los muertos. Pero quizás Abraham no sabía cómo Dios iba a actuar, pero sale confiado en su Dios. Bueno, el segundo punto que quiero mencionar tiene que ver con la obediencia de Abraham a la instrucción de Dios. En el versículo 2 tenemos la instrucción: toma a tu único, tu hijo Isaac, a quien amas, vete y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y allí Abraham es exigido, como dije, al máximo, la prueba en su corazón, en su amor a su Dios, en su amor a su hijo. Dios probó la fe de Abraham. Dios evidenció, fíjense, en el versículo 2, a la respuesta de Abraham, le dice: ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Fíjese, esta prueba en la vida de Abraham iba a evidenciar a un corazón que teme a su Dios.
¿Cómo está el temor de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Es un temor que solo se centra en ciertos momentos de nuestra vida? ¿O es un temor, no un miedo, no estamos hablando del miedo a Dios, sino ese temor reverente de saber que estamos en la presencia de Dios? Abraham fue llamado a la presencia de Dios, al monte, porque Dios se iba a revelar allí. Dios se iba a manifestar allí. Y Abraham obedece, y obedece porque teme a aquel Dios que es todopoderoso. Hermanos, la conciencia de Abraham de un Dios poderoso, un Dios soberano sobre su vida. ¿Cuán conscientes estamos de ese Dios en nuestras vidas? Repito, muchos años, quizás, de creyente Abraham, pero aún así, a pesar de sus años, el temor de su Dios estaba intacto. Israel, después de 40 años, fue llevado por el desierto y caminó. Y allí dice Dios, para saber lo que había en tu corazón, para que el temor, eh, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, el temor a la palabra de Dios, el temor a los mandamientos de Dios, la reverencia a la presencia de Dios continuamente sobre nuestras vidas. Y en esta obediencia de Abraham comprendió y Abraham entendió que es su Dios soberano que le había hablado y que le había instruido. Toma a su hijo, toma a sus siervos, y fíjense también allí vemos el testimonio respecto de sus siervos. No tan solo su relación con Dios, no tan solo su relación con su hijo acerca del temor de Dios, sino también transmitiendo a sus siervos, a aquellos que están en su casa. En el versículo 5 dice, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y fíjense, y adoraremos. ¿Entenderían sus siervos estas palabras de Abraham? ¿Adoraremos? ¿A quién? Al Dios de la eternidad, al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Elohim, aquel que ha transformado su vida, aquel a quien él sigue y sirve. Abraham les dice a sus siervos, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. La puesta a prueba de la fe de Abraham, no tan solo para consigo mismo, ni tan solo para con su hijo, sino también para con sus siervos. La obediencia de Abraham en respuesta a la instrucción de Dios. Samuel, hablando de la obediencia, lo dice en estas palabras. Dice Samuel, 1 de Samuel capítulo 15, dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dijo Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios vio el corazón de Abraham, un corazón dispuesto a obedecer a la instrucción. Dice Abraham, fíjense en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos, Dios se iba a proveer de cordero e iban juntos. Abraham fue justificado, nos dice Santiago. Abraham fue justificado por esta obra o por las obras de obediencia de Abraham. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 23, dice,
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Cuando lleguemos al cielo, usted y yo, hermano y hermana, vamos a preguntar, ¿y dónde está el amigo de Dios? Y nos van a indicar a Abraham, seguramente. Y vamos a preguntar, ¿y dónde está aquel que es conforme al corazón de Dios? Y nos van a indicar a David, allí está, aquel que es conforme al corazón de Dios. Y vamos a preguntar por aquel a quien dice Dios que es un varón muy amado. Y nos van a indicar, mira, allí está Daniel. ¿Y dónde está aquel que fue llamado heredero de la justicia? Y nos van a indicar a Noé. ¿Qué nos van a decir de nosotros? Todos estos hombres de Dios fueron obedientes al llamado de Dios. Y Dios marcó la vida de ellos. ¿Cómo seremos identificados nosotros, usted y yo, hermanos? Mire, algunos dicen, bueno, que yo sea llamado apenas un siervo inútil, ¿verdad? Siervo inútil somos, porque hacemos solo lo que el Señor nos manda que hagamos. Siervo inútil somos. ¿Saben que a veces ni siquiera hacemos lo que Dios nos manda? Lo mínimo que Dios nos manda, a veces ni siquiera lo hacemos. O sea, ni siquiera a veces alcanzamos para inútil. Bueno, que aprendamos de este siervo de Dios que se caracterizó por su obediencia. Dios responde a la obediencia, Dios responde al corazón de este hombre. Dios responde porque este hombre respondió a la prueba de Dios, confiando en su Dios, descansando en las promesas de Dios, descansando en aquel que seguramente le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, caminarás delante de mí, andarás en justicia. Aprendería de la justicia de Dios y esa justicia se transmitiría a su vida. Y él transmitiría también esa justicia y ese temor reverente y ese andar delante de Dios hacia su hijo. Y aquí Dios, por medio de Abraham, ya allí en el monte, Dios se manifiesta en provisión. Isaac sabía que él era parte del sacrificio, de la ofrenda, porque pregunta, ¿dónde está aquí el fuego, la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice a su hijo, Dios, hijo mío, Dios se va a proveer de holocausto. Y cuando llegan allí, dice que Abraham toma la leña, toma el fuego, prepara el altar, en el versículo 9, compone la leña, ata a su hijo, lo pone en el altar sobre la peña. Y cuando toma el cuchillo para degollarle y ofrecerlo a Dios, se oye la voz de aquel ángel desde el cielo y que le dice en el versículo 11, Abraham, Abraham, no extiendas, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Alza Abraham sus ojos y mira, y a sus espaldas un carnero. Abraham toma el carnero y lo ofrece, dice el versículo 13, lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo. Su hijo había sido ordenado para hacer la ofrenda, para el holocausto. Pero allí un carnero, la mano de Dios se detiene. Y Dios ofrece a disposición de Abraham un carnero para que ocupe el lugar de su hijo allí en holocausto. Y esto nos lleva a una figura preciosa de aquel que es el verdadero Cordero de Dios. Juan, cuando ve al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es llevado a la cruz. Ese Cordero es llevado a el verdadero Moría. Ese Cordero perfecto, sin mancha, sin tacha alguna, es llevado al lugar del altar. A Jesús. Ese lugar era un lugar para los malhechores, para los pecadores. Allí debían morir los Isaac como nosotros. Tú y yo somos pecadores. Merecemos el juicio de Dios. Merecemos por causa de nuestros pecados ser sacrificados y que ese humo negro se eleve. Y está, ese humo negro de nuestros pecados está siempre en la presencia de Dios. Pero fíjense, hubo un cordero, un sustituto, que muere en lugar de, así como ese cordero que Dios proveyó para que fuera ofrecido en lugar de Isaac y que muriera en lugar de Isaac su hijo. Así también el Señor es sacrificado. Nuestro Señor da su vida, su sangre es derramada en el altar de la cruz. El Señor muere en lugar nuestro. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros, para que por su llaga, por su herida, nosotros seamos curados. El Señor ha visto el fruto de la aflicción de su alma y ha quedado satisfecho. Abraham, cómo con gozo vería aquel cordero que sustituye a su hijo y es sacrificado en lugar de su hijo. Pero fue Abraham obediente en extremo. Así que aquí vemos una preciosa figura de aquel que es sacrificado, nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero sustituto. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, dice Pedro. El justo muere por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Y hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no por las cosas de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este pasaje, allí en Moría, allí en el monte, allí en la presencia de Dios, vemos una figura preciosa de aquel que es el verdadero sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Y termino con mi último punto, que la obediencia de Abraham tiene resultado. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dice el ángel, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, es decir, has obedecido, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El Señor reafirma las promesas a Abraham, hechas allí en el capítulo 12. 55 años después, el Señor vuelve a manifestar. Antes, 55 años atrás, le había dicho, de ti haré una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. La obediencia de Abraham ratifica las promesas de Dios para con él. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una gran nación. Mucho pueblo vendrán de ti. Y no tan solo esta bendición reafirma las promesas de Abraham, sino también esta bendición trasciende a Abraham
Y dice el versículo 18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese, por cuánto obedeciste a mi voz. En ti serán, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La NBI dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tu descendencia. Y esta, hermanos y queridos amigos, es la bendición que se obtiene en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Las naciones de la tierra son benditas en el Señor Jesucristo. Desde Abraham han pasado 42 generaciones. Si usted va a Mateo el capítulo 1, versículo 17, dice que desde Abraham hasta David han pasado 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 42 generaciones. Tenemos el testimonio de la Escritura. 42 generaciones después de Abraham, de la simiente de Abraham, vino el Cristo. Vino el bendito Hijo de Dios. Vino en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, para liberar, para perdonar, para rescatar a los que estaban sujetos o bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Cristo las naciones de la tierra son benditas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Usted y yo, hermano, hemos sido llamados por Dios y Dios nos ha dado este título precioso, hijos de Dios. Así que cuando alguien llega al cielo y pregunte por nosotros, podrá preguntar, ¿y el Hijo de Dios, aquel hijo obediente? Bueno, habrá uno que es el Hijo obediente, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también somos nosotros llamados a obedecer a nuestro Dios. Y por el amor que Dios nos ha dado, Dios nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios. Así que en el cielo habrán hijos y preguntarán por los hijos y estará usted y estaré yo. Y si aquí hay algún amigo que aún no es del Señor, mire a la cruz de Cristo, mire al verdadero sacrificio, el verdadero sustituto, aquel verdadero que fue sacrificado, nuestro Señor Jesús, que muere a favor de los pecadores, aquel que toma nuestras cargas, nuestros pecados, y esos pecados son depositados en su cuerpo. Dios juzga en su Hijo nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, en el verdadero Cordero, en el verdadero sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar al Señor para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo domingo que tú nos has concedido. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por llevarnos a este monte de Moría para ver la fe de un hombre. Gracias por llevarnos a este monte de Moría para ver de que tú eres aquel que provee un verdadero sustituto. Gracias por llevarnos a este monte de Moría para enseñarnos de que tú eres real y que tú te manifiestas a los tuyos. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer, hoy y serás el mismo eternamente. Tú no cambias. Y tú eres también aquel Dios verdadero que se revela, quiere revelar
en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te has revelado por tu Hijo Jesucristo. Nos has dejado tu palabra, las instrucciones tuyas para que andemos en ella, para que aprendamos a conocerte, para que aprendamos a temer tu nombre, para que aprendamos a seguirte. Ayúdanos, Padre, en nuestra vida cotidiana, en este nuevo día, en este día domingo, en esta nueva semana, que podamos andar delante de tu presencia y pensar no en el fin de la pandemia, sino pensar en nuestro Señor, que viene, que viene pronto. Oh Padre nuestro, gracias por este día domingo. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice a cada uno de los amigos que se han conectado por tu misericordia, por tu gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.